Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para tener un estudio más de la lección de escuela sabática, o mejor dicho, el repaso de la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, sean bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal, ya que es muy importante que vean estos videos, porque de esta manera vamos a poder crecer en este ministerio, porque lo que buscamos es alcanzar a muchas almas con la verdad presente. En este caso vamos a tener el repaso de la lección, vamos a profundizar más en la lección. La lección de escuela sabática es concisa y precisa, pero en este canal lo que hacemos es ampliarnos más y profundizar más para que usted y yo podamos aprender más y podamos aportar más los sábados cuando se dé el repaso de la lección. Así que sean bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Antes vamos a orar. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos tu amor y tu misericordia porque nos has permitido vivir hasta este momento, respirar, para que podamos ser portavoces de tu palabra, para que podamos predicar tu palabra a través de la lección de escuela sabática. Por eso, Señor, te rogamos que nos des conocimiento y sabiduría para que podamos comprender correctamente el tema de cada día de la lección de escuela sabática. Bendice a las personas que van a estudiar esta lección y bendice a tu siervo para que podamos todos comprender este mensaje. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, la lección que vamos a repasar o a estudiar es la lección número 2. Trae como título La zarza ardiente. El versículo para memorizar está, o mejor dicho, son dos versículos. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8. En esta semana vamos a ver cómo Dios llamó a Moisés para completar una misión, y esa misión era de libertar a Israel de Egipto. Éxodo 3, versículos 7 al 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Noten que aquí vemos la misericordia y la compasión de Dios. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Esta expresión leche y miel es figurada. Es porque Canaán era una tierra fértil, era una tierra que no necesitaba macronutrientes ni micronutrientes, lo que le conocemos como abono. Era una tierra fértil, donde producía milpas, donde producía hortalizas. Por eso es que se dice que esa tierra era una tierra de leche y miel. Este es un simbolismo. Y dice: los llevaré a una tierra que fluya leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Eran tribus paganas que estaban en ese lugar ubicados en la Canaán. Y era necesario que Dios diera una orden a Israel para que sean conquistadas, para que sean derrotados y conquistaron la tierra prometida. Pero es interesante que, como dije, que el contexto de esta cita, Dios llama a el siervo Moisés, que en los profetas menores, como por ejemplo en el libro de Oseas, a Moisés se le llama profeta. Dios llamó a Moisés con una misión y era de libertar al pueblo de Dios del cautiverio. Estuvieron aproximadamente, dice la Biblia, que estuvieron casi 430 años, en otro dice 400 años, pero haciéndose un análisis exhaustivo y hermenéutico, en realidad Israel estuvo 220 años cautivo, literalmente, en Egipto. Lo que pasa es que los 430 años se deben de contar desde el tiempo de que José estuvo en Egipto, porque
De allí se empieza a contar los 430 años. Esto se puede comprobar con la Biblia, con historia y con el espíritu de profecía. El espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas tiene un tópico donde explica esta discrepancia entre 430 años, 400 años y 220 años. Pero por el momento no quiero profundizar en eso porque ese es el tema. Porque lo que tratamos de enseñar acá es de que Dios llamó a Moisés con una misión específica de libertar a su pueblo, al pueblo de Dios, del cautiverio, de esa servidumbre de Egipto. Ahora, aunque Moisés pudo haber conocido o no las leyes de combustión, la lección de escuela sabática usa una palabra acá no muy común, una palabra muy rebuscada. ¿Qué es combustión? Busqué en el RAE, Diccionario de la Real Academia Española, qué es combustión. Noten cómo dice, acción y efecto de arder o quemar. O sea, Moisés cuando vio la zarza ardiente, vio un efecto de combustión. La zarza ardía, pero no se consumía. Y Moisés inmediatamente pudo detectar que esto nada más se trataba de un milagro. Una zarza que ardía, pero no se consumía. Dios en este momento iba a llamar a Moisés a una misión específica que por el momento para Moisés iba a ser algo muy fuerte, algo muy que le iba a impactar en su corazón. Pero vamos a ver que podemos aprender muchas enseñanzas espirituales de esta historia que impacta, en lo personal a mí me impacta. Pero para avanzar, quiero que nos vayamos al domingo, la zarza ardiente. Ahora, es interesante que vimos en la semana pasada que Moisés salió a huir a la tierra de Madián, donde conoció a su esposa Séfora y a su suegro Jetro. Pero es interesante que en Madián estuvo 40 años, eso se puede comprobar con la Biblia. 40 años estuvo Moisés después de que salió a huir de Egipto, porque como recordemos de que se había descubierto que él había matado a un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo, así que Moisés salió a huir y llegó a tierra de Madián. Dice la historia que tuvo 40 años. En esos 40 años conoció a su esposa. Dice la historia que Moisés tuvo con su esposa, por lógica, 2 hijos. Estos hijos eran Gersón y Eleazar. Se cita Éxodo 18, versículo 3 al 4. Y noten, esto me llama la atención. Y fue durante este periodo de que estuvo en Madián que Moisés escribió 2 grandes libros que encontramos en la Biblia. El libro de Job y el libro de Génesis. El libro de Job fue el primer libro que Moisés escribió. Es el libro más antiguo que relata la creación. Nosotros creemos de que solamente el libro de Génesis se relata la creación, pero el libro de Job está saturado de la creación de Dios. Por ejemplo, Job 37. Entonces, esto lo corrobora el libro Patriarcas y Profetas, página 256, que durante este periodo de 40 años en Madián, Moisés escribió estos 2 libros, Job y Génesis. Ahora, ¿qué pasó con Moisés durante también este periodo? ¿Qué pasó con Moisés durante estos 40 años? También recibió de Dios vislumbres cruciales acerca del gran conflicto, de la creación, de la caída, el diluvio, la historia de los patriarcas y lo más importante, del plan de salvación. Noten cómo Dios eligió a este gran hombre, que llegó a ser un gran hombre porque Dios lo eligió. Dios tuvo misericordia de elegir a un hebreo que iba a ser el libertador. Un gran hombre de Dios que escribió libros que hoy conocemos. Saben de que si Dios no hubiese escrito a través de Moisés el libro de Génesis, tal vez pudiésemos saber de que Dios es el creador por la naturaleza, como lo llegó a aprender Moisés.
Moisés aún no tenía pergaminos o códices como los que usamos nosotros para conocer de que Dios existe. Moisés se comunicaba con Dios a través de la naturaleza. Dios se revelaba a través de la naturaleza. No es que la naturaleza sea Dios, sino que Dios se revelaba a través de la naturaleza. Y de esa manera Moisés conocía a su gran creador. Y durante estos 40 años, Moisés llegó a tener una íntima comunión con Dios. Pero vamos a ver algo muy interesante. Veamos cómo Dios se presenta a Moisés. Moisés subió a un monte y cuando estaba en el monte, noten qué es lo que pasó. Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6. Ahora aquí vemos la escena de la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto se le conoce en la física efecto de combustión. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, noten, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: hagamos un stop. ¿Por qué Dios no habló directamente con Moisés? Me refiero a hablar sin zarza. Porque por causa del pecado no podemos ver a Dios directamente, porque morimos. Esto pasó con Moisés. Así que Dios se manifestó a través de una zarza para poder comunicarse con Moisés y no ser consumido Moisés. Noten. Y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te preocupes, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora la pregunta es: ¿por qué ese lugar era santo? Porque ahí estaba Dios. O sea que donde está Dios, ese lugar es santo. Hay quienes dicen: Israel es la tierra santa. Error. Desde el momento que Israel rechazó al Mesías, ya no es tierra santa. Porque Dios está, o lo que es santo es donde Dios está. Aquí dice: porque el lugar donde estás es tierra santa. Y dijo, noten cómo Dios se manifiesta: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés sabía perfectamente bien de que a Dios no se le puede mirar directamente. Eso se llama temor. Temor en el sentido no de tener miedo como pánico, sino un temor reverente. En la gramática, tener temor, aquí se traduce miedo, pero en realidad es un temor reverente. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios se manifestó a Moisés con estas palabras? Yo soy Dios de Abraham tu padre, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué Dios usó estas palabras? Y en efecto Jesucristo muchas veces usó estos mismos términos: yo soy Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Aquí dice la lección cuál era la razón, el por qué Dios se presentó a Moisés de esta manera. El Señor se presentó a Moisés como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Se cita Éxodo 3:6. Dios había prometido a estos patriarcas que sus descendientes heredarían la Canaán. Y Moisés conocía esta promesa. O sea que la promesa que se le estaba mencionando a Moisés en ese instante ya se le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso es cuando Dios se manifestaba: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Todo judío, todo hebreo sabía perfectamente qué significaban esas promesas. Significaba que Dios cumpliría la bendita promesa
de darles esa tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel. Pasemos al día lunes. El ángel del Señor, o algunas versiones dicen el ángel de Jehová. Ahora, es interesante que cuando Dios se manifestó a Moisés en medio de la zarza ardiente, dice que el que habló era Dios, pero al principio dice que era el ángel de Jehová. Ahora, quiero que profundicemos un poco más en esto. El ángel de Jehová, en teología le llamamos nosotros cristofanía o teofanía. Es el nombre de Cristo en el Antiguo Testamento. No es que Cristo sea un ángel, simplemente la palabra ángel significa mensajero. Y algunas veces se aplica a ángeles, podemos decir ángeles comunes, pero cuando se habla de ángel de Jehová, anoten esta información, cuando se habla de ángel de Jehová, es una teofanía que se refiere a Cristo. Pero ese ángel de Jehová es Dios. Noten qué profundo es este tema. Y noten un dato muy interesante. Aquí topan los testigos de Jehová y los disidentes antitrinitarios. Porque los testigos de Jehová dicen de que Cristo no es Dios, sino que es la primera creación del Padre. Y los antitrinitarios dicen de que Cristo, aunque no es creado, fue la primera criatura engendrada por el Padre, como que el Padre se la sacó del seno. Pero es un gran error teológico. Por falta de estudio profundo de la Biblia, dicen herejías y blasfemia. ¿Por qué decimos que este es un tope para los antitrinitarios y los testigos de Jehová? Porque vamos a ver que el ángel de Jehová es Dios, pero el ángel de Jehová es una teofanía para Cristo. Comprobémoslo. Noten cómo dice la lección acá en el día lunes. El ángel del Señor apareció a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente. Éxodo 3:2. Fue Jesús mismo quien habló a Moisés desde la zarza, dice. Éxodo 3:4. Aunque no siempre que en la Biblia se usa el título ángel del Señor, se hace una referencia a Jesucristo, porque el término ángel significa mensajero, el mashab en hebreo. Pero en este caso, Éxodo capítulo 3 se refiere a Cristo. Ahora, comprobémoslo. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y quiero que esta información la tomen, hermanos, porque esta información vale oro, para que ustedes puedan afianzar su fe y reafirmar su fe en el mensaje adventista. Éxodo capítulo 3, versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién? El ángel de Jehová. Y él miró y vio que la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía. Pero noten que se le apareció el ángel de Jehová. Pero ¿quién es este ángel de Jehová? Noten cómo dice el versículo 6, Éxodo 3:6. Éxodo 3:6 dice, noten ahora el contexto. Y dijo, hablando el ángel de Jehová, yo soy el Dios de tu padre. O sea que el ángel de Jehová es el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea que el ángel de Jehová es Dios mismo y ese ángel de Jehová es Cristo. Se le conoce como teofanía. Esto lo corrobora el espíritu de profecía categóricamente. Cristo usó más de 7 veces el gran yo soy, que vamos a ver en el siguiente día. Pero noten cómo dice el espíritu de profecía, hablando en el libro de Sea a toda la gente, página 435, párrafo 4, hablando cómo Cristo usó el título como Dios se presentó a Moisés. Dice, con solemne dignidad Jesús respondió, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí cuando Cristo está altercando con los judíos apóstatas en Juan capítulo 8. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esto les causó como furor a los judíos. ¿Cómo estás diciendo que tú eres antes que Abraham? Si tú no tienes ni 50 años, tú eres un blasfemo. Noten, y ahora dice el párrafo siguiente, cayó el silencio
sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino de Galilea. ¡Wow, hermano! O sea, Cristo está diciendo, ese gran yo soy que se apareció a Moisés allá en la zarza ardiente, yo soy. O sea, Cristo es el Dios eterno. Porque si ustedes dicen, noten que los antitrinitarios y los testigos de Jehová se meten en problemas. Si ustedes creen de que Cristo simplemente está usando un título, está blasfemando. Pero Cristo está diciendo categóricamente, yo soy Dios. Porque lo contrario, si ustedes dicen de que no, entonces Cristo está blasfemando. Noten, se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya precedencia es del antiguo tiempo, desde los días, desde la eternidad. Tremendo, hermanos. El ángel de Jehová es Cristo mismo. ¿Cuándo dicen amén? Yo digo amén y un rotundo amén. Ahora, sigamos estudiando. Por el momento estamos en el día lunes, recordemos. Ahora, Dios libertaría a su pueblo, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que vio Dios en Israel para que Dios lo libertara? Es importante que comprendamos de que Israel no tenía nada bueno. Eran esclavos, ni tan siquiera era una nación grande y poderosa. Era un pueblo pequeño. Entonces la pregunta es ¿por qué Dios los libertó? Por misericordia. Recordemos, Dios libertaría a su pueblo por misericordia. Dios libertaría a su pueblo porque veía el sufrimiento, la esclavitud, cómo eran maltratados, cómo morían de hambre, cómo eran latigados por los egipcios. Y dice acá que lo que movió a Dios fue la misericordia, su amor para con su pueblo. Por eso es que en muchos pasajes bíblicos se dice, mi pueblo. Noten, mi pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, lo que voy a libertar es mío. Yo voy a elegir esta nación, yo le he elegido esta nación, porque yo sé que esta nación, aunque sea muy pequeña, más que todas las demás naciones, pero yo la he elegido por amor, porque yo sé que esta nación de Israel será la que va a llevar el evangelio a todas las naciones. Este será mi portavoz. Lastimosamente Israel más adelante traicionó su cometido, cayó en apostasía, nunca agradeció el plan de Dios, nunca agradeció el amor de Dios, y podemos ver cómo Israel le dio problemas a Dios. Pero en este caso vemos de que lo que movió a Dios fue la misericordia. Noten como dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8. Leamos otra vez. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Noten, se dice la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Importante mensaje que vemos en estos textos, la misericordia. Por eso, hermanos, yo le llamo ignorancia. Hay cristianos de otras iglesias protestantes de que dicen, no, antes la salvación era por ley y hoy la salvación es por gracia. ¡Qué tremenda ignorancia! La salvación siempre ha sido por gracia. Aquí vemos un ejemplo cómo Dios libertó a Israel por gracia. Noten cómo dice Éxodo 3:10 y noten cómo Dios le dice a Moisés. Éxodo 3:10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. O sea, a quien están haciendo sufrir es a mi pueblo, a la que tomaré por novia, con la que me casaré en las faldas del monte de Sinaí. Están haciendo sufrir a mi novia, a mi futura esposa, mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Misericordia. No se olviden que tanto el Antiguo Testamento habla de ley y gracia, también el Nuevo Testamento habla de ley y gracia.
Pasemos ahora al día martes para seguir avanzando y profundizando. Vamos a ver aquí que Moisés ahora quería conocer el nombre de Dios. En el día martes viene hablando el nombre del Señor. Vamos a ver cuál es el nombre de Dios. Vamos a ver en este día que Moisés pregunta por el nombre de Dios y vamos a ver cómo Dios se manifiesta a Moisés y cómo Dios le dice cuál es su nombre. Noten cómo dice Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Vamos a ver en este día cómo Moisés quería conocer el nombre de Dios y vamos a ver cómo Dios se presenta y cuál es su nombre, cuál es el nombre de Dios. Este estudio es muy importante que lo conozcamos. Por eso es que el día martes dice el nombre del Señor. Leamos para conocer esta pregunta y esta respuesta. Dijo Moisés a Dios: he aquí que cuando yo llegue a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Noten cómo Dios responde. Y él respondió, noten, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Muy extraño este nombre. Moisés, yo me imagino que ha de haber dicho, pero esto no es ningún nombre. Por lo menos hubiera dicho algún nombre que se conociese. Pero ¿cómo yo les voy a dar a decir, yo soy el que soy? ¿Cómo la gente va a entender, yo soy el que soy? Ahora, porque estas palabras tienen un significado profundo en el hebreo. Es interesante que la lección de escuela sabática dice algo muy importante acá. Ahora, su nombre, ¿qué representa o qué significa el gran yo soy? Su nombre, Yahvé, que en el hebreo son 4 consonantes que se le conoce como el tetragramatón. Son 4 consonantes que son la Y, una H, una W y una H. En el hebreo son 4 consonantes, pero al no poderse pronunciar, se le añaden las palabras de Adonai, mi Señor, para que se pronuncie Yahvé. Y dice la lección, su nombre Yahvé indica que es el Dios personal, el Dios de su pueblo, el Dios del pacto. Es un Dios cercano, íntimo, que interviene en asuntos humanos, el Dios todopoderoso. Ahora, aquí dice que se presenta como el gran yo soy. En el hebreo es Heyex, Hasher Heyex, que significa literalmente yo seré quien seré, o yo soy quien soy. En hebreo, como dije, son 4 consonantes. Los eruditos y los judíos masoteras dicen de que estas 4 consonantes, cuando se pronuncian en hebreo, son similares al respirar de los pulmones. O sea que técnicamente cuando un niño aparece o nace respirando, cuando nace el vientre de la mamá, nace diciendo a través de su sonido, de su aliento por la nariz, pronuncia estas 4 consonantes porque se asemeja casi al respirar de los pulmones la pronunciación de estas 4 consonantes en hebreo. Dice, al no poderse pronunciar, se usó el Adonai, porque los hebreos conocían como algo sagrado este nombre, y como no podían pronunciarlo, ni tan siquiera lo escribían porque era tan sagrado, así que usaban otros apelativos. Saben de que esta información, aquí voy a grandes pincelazos, pero tengo mucha información sobre eso. Los judíos masoteras y los judíos más antiguos, los judíos de Palestina, eran tan estrictos y tan reverentes con el nombre de Dios que siempre que escribían el nombre de Dios, no escribían el nombre del gran yo soy o el Yahweh, sino que escribían otros nombres apelativos, como por ejemplo, los judíos llegaron a darle a Dios otros nombres apelativos. Un nombre apelativo es como un sobrenombre
para no llamarlo con el nombre propio. Por ejemplo, le llamaron el Elohim, el Adonai, el Abba, el Olán y el Elión. Y más tarde en el Nuevo Testamento se usaba el Kyrios, que significa mi Señor. Y con el tiempo se vino españolizando y se llegó a conocer como Jehová. Pero simplemente es una derivación de las 4 consonantes. O sea, los católicos dicen, nosotros tenemos la pronunciación verdadera en la Biblia, Yahvé. Es un error, ahí está vocalizado el tetragramatón, porque las 4 consonantes no se pueden pronunciar a menos que se usen las vocales de Adonai. ¿Me doy a entender, hermano? Yo quiero que escriban si me doy a entender lo que estoy tratando de decir. Ahora, cuando vemos el nombre de Dios, también debemos de entender de que cuando Dios se manifestó a Moisés con el gran yo soy, como el gran yo soy, el nombre de Dios significa su carácter. Cuando vemos el nombre de Dios en la Biblia, representa su carácter, como lo vemos en Apocalipsis 14:1. Los 144,000 tienen el nombre de Dios en su frente. Es importante comprender que cuando la Biblia habla del nombre de Dios, no solamente representa su soberanía, que es el Todopoderoso, sino también representa su carácter. Todos tenemos que tener el nombre de Dios en nuestras frentes. Tenemos que reflejar su carácter. Todos los hijos de Dios redimidos de todas las generaciones han tenido el nombre de Dios en sus frentes, que representa su carácter. Todos hemos sido llamados para reflejar el carácter de Cristo. Pasemos al día miércoles. En el día miércoles, hermanos, viene hablando de algo muy importante que tenemos que aprender de esta lección. Moisés como ser humano, noten que estoy diciendo como ser humano, tuvo sus debilidades. Moisés al principio no hizo caso al llamado de Dios, sino que vamos a ver de que Moisés puso 4 excusas. Por eso es que el día miércoles dice 4 excusas, pero 4 excusas ¿de quién? Vamos a ver las 4 excusas. Bueno, yo saqué 4 excusas. Bueno, la lección habla de 4 excusas, pero no las detalla bien perfectamente dónde están. Yo tuve que buscarlas leyendo el capítulo 4. Desde el capítulo 3 y el capítulo 4 están las 4 excusas que Moisés puso. Recuerden de que fueron excusas como humano. Recordemos de que la lección dice, y esto lo corrobora la Biblia también, Moisés estuvo alejado de Egipto. En Egipto Moisés aprendió mucha información de los egipcios, dialecto, oratoria, carácter, idiomas, podemos decir ciencia, gramática, matemática. Los egipcios eran gente muy preparada. Y la lección dice que durante esos 40 años es posible que a Moisés se le haya olvidado ese tipo de oratoria. Y quizás Moisés sintió como timidez al dársele una misión después de 40 años. Noten. Y Moisés, noten lo que está pasando con Moisés hoy. Pueden leer ustedes eso en los capítulos 3 y capítulo 4. Desde el capítulo 3, versículo 11, y después todo el capítulo 4, para que ustedes vean lo que está pasando, las excusas que Moisés está poniendo. Primera excusa, dice acá, Génesis 3:11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a donde Faraón? ¿Quién soy yo para que vaya donde Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Note que es una pregunta que Dios está haciendo, como queriendo decir, Señor, ¿por qué me eliges a mí? ¿Por qué no eliges a otro? Yo no soy una gente preparada. ¿Por qué me estás eligiendo a mí para que vaya a sacar a los israelitas de Egipto? Entre comillas, esta es una excusa. Está evadiendo el llamado de Dios. La segunda excusa, vamos a ver, no creerán ni oirán mi voz. La segunda excusa. Moisés le dice a Dios, Señor, no me mandes para Egipto a libertar a los israelitas, a tu pueblo, porque no creerán ni oirán mi voz. Quizás hasta se olvidaron de mí, que yo existo, y de repente vean de que yo llego allí y van a decir, ¿este quién es? ¿Este forastero quién es?
No me van a creer. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Noten la tremenda excusa que está presentando Moisés. No me van a creer, no van a oír mi voz. Y aquí pudiésemos sacar un montón de aplicaciones homiléticas para la iglesia. Así como Moisés, recuerden de que somos seres humanos, Moisés como ser humano está dudando del poder de Dios. Muchas veces en la iglesia, hermano, usted se ha elegido como diácono. No, yo no quiero eso, yo para qué voy a andar barriendo en la iglesia. Voy a descansar un año más, ahí después me eligen. Por ejemplo, cuando vienen los nombramientos, se le dice a los hermanos: hermano, usted ha sido elegido como diácono. Y viene el hermano y dice: no, fíjese que ese privilegio no me gusta porque no me gusta barrer en la iglesia, porque no barro en mi casa y voy a barrer en la iglesia. Mejor voy a descansar un año más, ahí el próximo año voy a aceptar un privilegio. Excusas para no servir a Dios. Y hay otros hermanos que si no se les da el privilegio de anciano, no lo agarran. Quieren solamente ancianos de iglesia. Quieren solamente ser los bonitos en la iglesia. Quieren ser solamente los mandamás en la iglesia. Son excusas. Cuando alguien no acepta privilegios en la iglesia, simplemente son excusas. Recuerden, las excusas vienen desde el libro de Génesis. Y aquí vemos que Moisés está poniendo excusa. No me creerán. Ellos me van a decir: tú no has visto a Jehová. Noten. Ahora, noten que dice el comentario de la lección. No era una pregunta motivada por el deseo de aprender algo nuevo, sino una manera de rehuir las responsabilidades que Dios le pedía que asumiera. Por eso es que Moisés está diciendo eso. Si yo voy, no van a creerme, ni van a oír mi voz. Van a cuestionarme, van a decir: tú no has visto a Jehová. Noten. La tercera excusa, vamos a ver de que Moisés ahora le dice a Dios: Señor, no puedo ir a completar la misión porque soy un hombre tartamudo. No puedo hablar, soy tardo para hablar, soy torpe. No puedo predicar, no puedo dar un estudio bíblico, soy torpe. ¿Saben de qué hermano que le dice? Hermano, vamos a ir a hacer obra misionera. Dice hermano que no puedo dar estudio bíblico. Y tienen años de estar en la iglesia. Lo que pasa es que no quieren ir. Hermanos, vamos a dar estudio bíblico. Fíjense que tengo que ir a visitar a alguien, pero se quedan dormidos en la casa. Un montón de excusas. Mire, hermano, en la iglesia abundan las excusas. Es tremendo ver hermanos que están muertos espirituales. La evidencia que alguien está muerto espiritualmente es que pone excusas. Viene el culto divino, se empieza a buscar hermanos en la iglesia. Hermano, lléveme la lectura bíblica, lléveme la oración. No, hermano, no puedo, busque a otro. Hermana, lléveme los himnos, no puedo, busque a otro. Y pasa por toda la iglesia uno y nadie quiere. Es terrible ver que la misma hermandad no quiere involucrarse en las cosas de Dios, puras excusas. Terrible. Y aquí vemos Moisés poniendo otra excusa. Señor, yo soy torpe, no puedo hablar. Noten como dice Éxodo 4, versículo 10 al 11. Dice, noten, entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes falso, porque hace 40 años Moisés conocía de oratoria, sabía. Lo que pasa que ese talento se le había dormido. Y saben de que esto está bien comprobado, que cuando algo no se pone en práctica, se duerme. Nosotros los pintores, si no ponemos en práctica el arte de pintar, la técnica en la mano se nos pierde. Cualquier cosa, si no se practica, se duerme. No es que se olvida, se duerme. Y durante 40 años Moisés había perdido la técnica. Y aquí dice Moisés: yo no soy bueno para hablar. No soy fácil para hablar, ni tampoco antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió. Noten que Dios siempre le refuta sus
excusan, vamos a ver de que ustedes pueden leer todos los 2 capítulos. Siempre Dios le pone la solución. Siempre Dios le refuta cada excusa. Y Jehová respondió, ¿quién dio la lengua al hombre? Te pregunto, Moisés, ¿quién te dio esa lengua que tenés? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Y al que ve y al ciego, ¿quién lo hizo? Noten que está confrontándola a Moisés. ¿No soy yo Jehová? ¿Qué te está pasando, Moisés? Está frente al Todopoderoso. Te acabo de decir que yo soy el gran yo soy, el que existe por sí mismo, el Todopoderoso, el Olán, el Eterno. Interesante. Note cómo dice Éxodo 4:12. Ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, ya deja de poner excusas baratas. Recuerda que yo soy el Todopoderoso que te manda. Confía en mí. Ahora, dice el comentario bíblico adventista, ¿por qué razón Moisés estaba poniendo estas excusas? Me llamó la atención lo que comenta el comentario bíblico adventista. Lo que al principio había parecido ser duda en cuanto a su propia habilidad, se reveló ahora como desconfianza en Dios. O sea que lo que estaba pasando con Moisés era que estaba desconfiando de la promesa de Dios. La fe de Moisés estaba allí debilucha. No había confianza. Saben de que las personas que desconfían de Dios es que están faltos de fe. Moisés al principio era un debilucho. Era un recién nacido que usaba pamper en la fe. Después es que llegó a ser un poderoso en la fe. Eso dice el libro de Hebreos. Interesante. Noten cómo dice el libro Patriarcas y Profetas, página 229, párrafo 4. Pero el siervo de Dios todavía estaba anonadado por la obra extraña y maravillosa que se le pedía hacer. Claro, era un impacto. De repente ser llamado y que le den una misión de ir a rescatar a un pueblo, a una nación poderosa. Bueno, en lo personal yo me quedaría impactado. Dice, acongojado y temeroso, alegó como excusa su falta de elocuencia. Noten, era una excusa. No es que era tartamudo, sino que era una excusa que estaba poniendo. Y dijo, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Había estado tanto tiempo alejado de los egipcios que ya no tenía un conocimiento claro de su idioma, ni lo usaba como una soltura, como cuando estaba entre ellos. O sea que la oratoria se le había dormido. ¿Saben qué es oratoria? Es el arte de hablar en público. Es la elocuencia que se tiene de poder hablar en público y dominar a las personas a través de la oratoria. Hermanos, es importante comprender de que muchas veces, como Moisés, por nuestra debilidad humana y por nuestra pecaminosidad, ponemos excusas. Cuando se nos hace el llamado de Dios para entregarnos a Él, ponemos muchas excusas. Excusas por doquier, excusas por otro lado. Lo vemos a la hora del día. Pero no es eso lo importante. Lo importante es de que Moisés se decidió. Y Moisés al final llegó a confiar en Dios y llegó a hacerse un gran príncipe para libertar al pueblo de Dios. Moisés, vimos la semana pasada, que es un símbolo y una tipología de Cristo. Pasemos al día jueves, la circuncisión. Ahora, es interesante que en este mismo evento, a continuación se presenta el tema de la circuncisión. Ahora, ¿qué era la circuncisión? La circuncisión era un rito que Dios había hecho con Abraham. Eso está en Génesis 17, versículos 8 al 12. Dios había hecho un pacto con Abraham y era que para que alguien tenía que unirse al pueblo, ya sea nacido en casa o el extranjero, tenía que circuncidarse a la edad de 8 días. Si un extranjero quería unirse al pueblo, tenía que circuncidarse ya grande.
Pero lo importante es de que el rito simbolizaba purificación. Era un rito externo que simbolizaba obediencia, pacto eterno, simbolizaba obediencia, santificación y pureza. En ese contexto, vamos a ver de que después que Moisés obedeció al Señor, emprendió el viaje de regreso a Egipto. El Señor estuvo a punto de matar a Moisés. Noten, esto es muy importante que tengamos en cuenta este acontecimiento. Moisés ahora le dice a Dios: Señor, acepto tu llamado. Confío que tú irás conmigo. Confío que tu pueblo será libertado y tú me usarás. Voy en tu nombre. Dice la historia bíblica que Moisés salió para Egipto y cuando iba en el camino, Dios iba a matar a Moisés. Pero ¿cómo así? ¿Saben de que la Biblia tiene mucho misterio? Que para un indocto de la Escritura podría ser un defecto para atacar la Biblia. Pero, ¿saben, hermanos? La Biblia tiene su explicación cuando estudiamos la Biblia con humildad, en su contexto inmediato y general. ¿Por qué Dios quería matar a Moisés? Esto está en Éxodo 4:24. Por el contexto del relato es evidente que se trataba de la circuncisión. Su hijo menor no estaba circuncidado, como exigía el pacto abrahámico. O sea, cuando Moisés iba para Egipto, en el camino Dios le dice que le iba a matar a Moisés. Noten qué interesante, y esto es muy importante este tema. ¿Por qué Dios iba a matar a Moisés? Simplemente por no haber hecho ese rito. Esto está en Éxodo 4, versículos 24 al 26. Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, a Moisés, ¿se entiende? Entonces Séfora tomó un pedernal, que traducido sería un cuchillo. No sabemos de dónde lo tomó, si lo andaban, pero sabemos de que sacó algo para hacer esa circuncisión en el instante. Tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio del niño y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Noten que no esperaron llegar hasta allá, hasta la casa, para circuncidar al niño, sino que lo hicieron en ese instante. Y Séfora ahora le dice a su esposo: eres mi esposo de sangre. O sea, Séfora se preocupó por su esposo porque sabía que a matarlo iba a Dios. Imagínense. Aquí explica la lección cuál era la razón. La razón era como líder. Moisés era un líder. Iba a emprender una tarea de liderazgo, y una tarea de liderazgo de los más enormes. La razón era que como líder del pueblo, Moisés debía mostrar su perfecta sumisión a la obediencia al Señor para estar capacitado de guiar a otras personas con su ejemplo para que fuesen obedientes. Tenía que ser un modelo de esa entrega total. Y en la economía hebrea, la circuncisión, aunque era un rito indicativo del corazón, era tan importante que simbolizaba obediencia. Y Moisés tenía que ser ejemplo en ese sentido. Y dice acá, su esposa Séfora era una mujer de acción y circuncidó a su hijo para salvar la vida de su marido. Ella tocó a Moisés con el prepucio ensangrentado. Y dice la lección, y esta sangre representaba la expiación, la vida y el sellamiento del pacto. Porque ¿qué simboliza la circuncisión? Ese rito que caducó con la muerte de Cristo, ¿qué simbolizaba? Voy a leer solamente 2 citas para comprobar la importancia que los judíos conocieran bien el rito y lo que significaba. Pablo en Romanos 2:28 al 29 explica el significado profundo y teológico de lo que significa circuncidarse. Recordemos de que Pablo era un judío
de la tribu de Benjamín. Y dice así, dije que está esto en Romanos 2, 28 al 29, pues no es judío el que lo es exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso era importante el rito, porque el rito simbolizaba ¿qué? El corazón. Esto lo demuestra Pablo, el mismo Pablo en 1 Corintios 7, 19, dice lo siguiente. La circuncisión nada es, hablando del rito, claro, porque era una sombra de la cruz de Cristo. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección haya servido para que podamos ampliar más el conocimiento. Y no se olviden de suscribirse al canal, dar like a los videos y comentar para que podamos crecer y podamos llegar a muchas almas con la verdad presente. No se olviden de compartir esta lección. Yo sé que algo van a aprender. Siempre damos alguna información más amplia para que podamos reforzar nuestro estudio personal. Así que agradecemos a nuestro Dios y vamos a orar para darle gracias. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque estuviste con nosotros en la lección de escuela sabática. Gracias por tus bendiciones, gracias por este conocimiento y gracias porque permitiste que tu siervo pudiese presentar este importante estudio de tu lección de escuela sabática. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.